Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, perdón. Listo chicos. Vamos entonces a continuar con lo que estábamos trabajando la clase pasada. Pero antes que nada, ¿tienen alguna pregunta como para no perder la costumbre de siempre resolverles sus dudas en el momento preciso? ¿Ninguna? Ok. Ese por ahora de Diego siempre ahí asustado. Como esperemos a ver cómo va la clase y ahí ya le comento, profe. Muy bien. Vamos entonces aquí, nosotros estábamos revisando aspectos. Bueno, con respecto a esta última parte, que ya estábamos trabajando la clase pasada, eh, bueno, estábamos abordando un poquito los elementos que podíamos llegar a necesitar en una tabla de frecuencias. Esperen que estoy presentando lo que es. No sé por qué me equivoqué aquí presentando, si lo que quiero presentar es el que podemos falta abordar esto. Aquí. Acá. Aquí era donde nos habíamos quedado. Listo. Bien, entonces, con respecto a esto, estábamos, creo que alcanzamos a revisar, yo pues, alcancé a comentar de esos elementos que debemos tener en cuenta pues a la hora en el que vamos ya a presentar, por ejemplo, un análisis de distribución como tal de frecuencias, eh, digamos, para X o Y variable. Entonces, en primer lugar, chicos, cuando nosotros presentamos una tabla de frecuencias, es importante que queden muy claras esas categorías, es decir, las opciones de respuesta que estamos dando. También el número de organizaciones, es decir, no necesariamente en su tabla tiene que aparecer aquí frecuencias, ¿cierto? Como en todas las que hemos trabajado aquí que aparecía frecuencia, sino también ustedes pueden referirse a qué número se está refiriendo esto. Por ejemplo, el número de chocolates. Entonces, el número de chocolates que ya sea blanco, que sea negro, que sea azul, que sea rojo, pero entonces no necesariamente aquí tienen que aparecer frecuencias. ¿Listo? Y pues igualmente también en la sección de porcentajes. Lo que sí es bastante importante aquí que tengamos en cuenta es que si nosotros, y aquí me gusta este ejercicio especialmente por lo que vamos a analizar, vamos a detectar que no nos ha dado la tabla, pero que sí aparece aquí en el comentario. Dice, se ha obtenido la cooperación del personal para el proyecto de calidad, entonces obtención, es decir, las categorías. Sí, es decir, sí se ha obtenido esta cooperación, 91 personas, o sea, 91 organizaciones, perdón, o sea, el 74.6%, no, 5 organizaciones, 4.1%, no respondieron 26 organizaciones, correspondientes al 21.3%. Ahora, siempre debe aparecer, si, es decir, ustedes no pueden en su informe poner un gráfico, poner una tabla, sin que aquí haya información frente a esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a hacer una lectura, ¿sí? En contexto de esto. Dice, prácticamente, prácticamente 3/4 de las organizaciones sí han obtenido la cooperación del personal. Llama la atención que poco más de una quinta parte no quiso comprometerse con su respuesta. Las empresas que no han logrado la cooperación del personal mencionaron como factores del absentismo, rechazo al cambio y conformismo. Fíjense que aquí hay una información que cuando nosotros procesamos los datos, pues esta tabla no nos está entregando y es esto que está aquí. Lo que está mencionando, ¿cierto? Lo que mencionaron estas empresas como factores para la no obtención del apoyo, ¿cierto? Con respecto a ese proyecto de calidad. Este es un ejemplo
de la importancia que tiene que este tipo de procesos estadísticos que ustedes realicen, pues lo hagan siempre a la luz del contexto, ¿cierto? Jamás ustedes pongan una tabla o un gráfico sin que haya una interpretación a la luz precisamente de esa información, de ese contexto de donde ustedes han sacado los datos. Fíjense que aquí, si ustedes ven la tabla en forma independiente, a nosotros no nos han dicho, no nos han hablado sobre posibles situaciones, ¿cierto?, que hayan llevado a que no se haya obtenido ese apoyo. Sin embargo, el investigador lo conoce porque tal vez en su proceso pues ya ha logrado detectar que eso se está generando por esos factores que están allí mencionados o que puede llegar a suceder que sea por eso. ¿Listo? Eso es como un ejemplo de lo que puede suceder. Aquí, rápidamente les estoy presentando algunos gráficos que ustedes pueden encontrar para representar esta información de tipo frecuencial. Ustedes están totalmente relacionados con ellos porque básicamente estos son los tres tipos de gráficos con los que siempre nos bombardean en todo tipo de información estadística que nos están entregando. Estos gráficos y esta información de tipo frecuencial es bastante fácil de leer, es decir, no tiene mayor complicación, es decir, no necesitamos nosotros ser unos expertos en cuanto a lectura de gráficos, sí tal vez un poco de cultura, ¿no? En cuanto a la parte estadística, cuando hablo de cultura estadística, me refiero al reconocimiento, ¿cierto? De cuando un gráfico me está mostrando que hay mayor frecuencia o que hay más datos frente a alguna respuesta, o de pronto en cuanto a la luz de ese contexto en el cual han sido puestos estos datos, pues yo puedo hacer una lectura bastante sencilla de esa información. Entonces, no necesitamos, repito, no necesitamos ser unos expertos para poder hacer una lectura de los gráficos que se están presentando en este momento. Entonces, generalmente, cuando la información que queremos presentar está enfocada o va, ¿cierto?, enfocada hacia personas que sabemos pues no son expertos, ¿cierto?, ni en estadística, ¿cierto?, ni en la matemática, pues no necesariamente la matemática, pero sí de la estadística, pues son algunas sugerencias de esos gráficos que se pueden presentar. Ahora, si ustedes van a esos formularios que ya ustedes han creado y que ya están implementando, ustedes se dan cuenta que en esa herramienta, en esas dos herramientas, bueno, realmente las herramientas que recogen la información, casi siempre nos están presentando la información de esa manera, siempre los gráficos que utilizan son algunos de estos tres o pero entonces ya no en forma horizontal, sino en forma vertical, ¿cierto? Entonces, fíjense que incluso esas herramientas pues ya nos están facilitando también este manejo de gráficos. También tenemos entonces este tipo de gráficas, ¿cierto? Que me están marcando una tendencia, ¿sí? Entonces, esos también los podemos utilizar. Estos también son otro tipo, un poco más elaborados y sobre todo para, muy específicamente para variables de tipo cuantitativo, pero pues también me permiten presentar la información. Ahora, aquí, voy a hacer aquí un salto, porque pues todo eso ya lo hemos conversado y quiero mostrarles aquí la. Hay una tablita que en algún momento yo les dije que abordaríamos más adelante, pero yo la cambié un poquito, ¿sí? Es decir, digamos que la organicé un poquito mejor. Resulta que nosotros tenemos, bueno, yo siempre les he insistido a ustedes en que el tipo de variable es fundamental a la hora en la que nosotros queremos realizar algún proceso estadístico, es decir, no es incluir o no es elegir una base de datos o recoger pues toda nuestra información y luego sencillamente en algún programa, en Excel o bueno, en el programa que nosotros queramos trabajar, tomar y empezar a realizar un montón de procesos estadísticos de donde nosotros no tenemos claro qué tipo de información o si realmente nos está arrojando información válida.
¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que, y varias veces, pues por eso yo insistía y era tan cansona con el tema, en que es fundamental que como investigadores nosotros tengamos bien claro el tipo de variable que estamos manejando, que tenemos en ese momento. ¿Por qué? Porque dependiendo de la naturaleza de esa variable es que nosotros vamos a poder determinar, perdón chicos, podremos determinar los procesos estadísticos o los métodos estadísticos que vamos a utilizar. Para el caso, cuando tenemos variables cualitativas nominales, ¿sí? Entonces allí los recomendados siempre son los porcentajes, utilizar la moda, los gráficos de pastel, o sea, finalmente le llaman gráficos de pastel, pero son los gráficos circulares, ese es realmente el nombre formal, las gráficas de barra y las estadísticas no paramétricas. Cuando tenemos una cualitativa de tipo ordinal, ¿sí? O sea, cuando hay un orden, entonces ya los métodos o los procesos estadísticos que vamos a realizar o que vamos a destacar aquí son la mediana, la moda, los percentiles, rango y la estadística no paramétrica también, pero fíjense que difieren en uno que otro aspecto. En cuanto a los numéricos o intervalo o razón, entonces tenemos los promedios o la media aritmética, ¿sí? La mediana, los cuartiles, los percentiles, la desviación estándar o típica y el histograma con curva. ¿Tomaron atenta nota de esto, chicos? Ya les voy a decir por qué. Esta tablita que ustedes ven aquí es fundamental. Fundamental, chicos. Entonces, por favor, tenerla muy presente a la hora de definir sus variables. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esas medidas de tendencia central? Son aquellas medidas estadísticas que lo que me permiten es resumir todo el conjunto de datos en un único valor, ¿sí? Que en algunos casos me representa siempre el centro hacia el cual se están moviendo o se están distribuyendo las demás variables. O bueno, los demás datos, realmente, ¿cuáles que variables? Los demás datos. Dentro de esas medidas de tendencia central tenemos la media, la moda y la mediana. Sé que ustedes han estado en algún momento de sus vidas relacionados precisamente con esas tres. ¿Listo? La media o el promedio, pues, hace referencia a la suma de todos los datos dividida, pues, entre el número de datos, ¿cierto?, que tenemos. Es decir, no, insisto, no tenemos por qué de pronto concentrarnos tanto en cómo o en hacerlo a mano, ¿cierto? Pues porque afortunadamente vamos a tener Excel o vamos a tener el programa, ahorita les voy a hablar de cuál es el que vamos a utilizar, que me pareció bastante útil, y es el que vamos a utilizar, que es el de Minitab, pero encontré una versión que no necesita que se descargue al computador, sino que se puede trabajar ahí en línea. ¿Listo? Ahora, es la suma de todas las observaciones, es decir, de todos los datos sobre el número de datos. Es decir, si yo tengo 14 edades, pues sumo las 14 edades y divido entre las 14 edades. Ejemplo, ejemplo para la media, ¿no? Tenemos entonces que si tienen 6 niños y se desea conocer el promedio o la media de la edad. Entonces, fíjense que esta es una variable cuantitativa discreta. Entonces tenemos a José con 7 años, María con 3 años, Luis con 9, Marta con 2, Lucy con 4 y Pedro con 6. ¿Qué fue lo que hice? Sumar todos estos datos y dividirlos en 6. ¿Qué oculto esto? Listo. Tenemos 7, 3, 9, 2, 4, 6, ¿cierto? Eso, entonces, me da un aproximado de 5.16. Ahora, es importante que tengamos en cuenta, aquí, aquí, que si yo les pidiera a ustedes que me dijeran cuál es la media o cuál es la edad promedio de estos niños que presenté acá, ¿qué me dirían? ¿Cuál sería para ustedes? 5. ¿Cómo? 5, ¿cierto? Porque estoy haciendo una aproximación, estoy hablando de una magnitud que es discreta, por lo mismo y tanto, debo continuar en ese mismo tendencia. ¿Listo? Ahora, la media también pues nosotros la podemos obtener para algo que se conoce como número de datos agrupados. Fíjense que yo tengo acá
un cierto número de hijos para cierto número de empleados, es decir, ya no tengo que empezar uno por uno, aquí tengo 3 empleados que no tienen hijos, 4 empleados que tienen un hijo, 7 empleados que tienen 2 hijos y 2 empleados que tienen 3. Entonces, esta es otra manera en la que también pues puedo ayudarme para en esos datos agrupados pues poder precisamente encontrar esa media. Multiplico el número de empleados por 0, ¿cierto? Es decir, en cada una de las categorías y sencillamente realizo el mismo ejercicio que hice anteriormente, sumo y divido por el número total de datos. Ahora, aquí es importante que tengamos en cuenta que el número de datos no es 4, sino es 16, porque aquí necesitamos sumar el número de empleados que hay en total, que es 16 empleados. Ahora, calcular el promedio. Vamos, chicos, no es que ustedes van a tener que hacerlo a mano, pero quisiera, por favor, que ustedes hallaran el promedio para cada una de estas variables. Por favor, hacerlo rapidito. Fíjense que los datos son bastante puntuales, bastante corto, de hecho, el ejercicio, pero sí quiero que lo hagan. ¿Cuánto les daría esa media? ¿Cuánto les dio? Ah, ok, listo. El promedio de la calificación me dio 4.04. Listo. A ver, edad, no es que aquí. Pero chicos, porque esto es como que tocó así. ¿Cuánto les dio? Bueno, aquí no cabe, entonces voy a poner la flechita. ¿El promedio de la edad es 20, qué? ¿A todos les dio eso? Ajá. Muy bien. Sí, tiene que dividirlo entre sí. Excelente. ¿El promedio de créditos cuál es? ¿Y el promedio de calificaciones? Creo que ya lo tenía una compañera. 4.04. Tiene buen promedio. O sea, 4.04. No sé qué me cuesta tanto escribir acá. Listo. Muy bien. Fíjense que es un ejercicio súper sencillo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué info? Porque sí, muy chévere. Fíjense lo que yo les decía, el proceso es lo de menos. Ustedes aquí ya acaban de hallar 3 promedios, ¿cierto? Pero si yo les preguntara, pues, ¿qué consideran ustedes que les está, qué información les está arrojando de eso que podrían decir? Primero, traten de indagar sobre el contexto. Es decir, yo ahí no les he dado ningún contexto, sencillamente les dije que hay una persona con 18 años que se le indagó, bueno, me imagino la asignatura favorita, bioquímica, cuántos créditos tenía esa asignatura y la calificación que debe obtener. Listo. ¿Qué pueden decir ustedes frente a eso? Pero con respecto a las calificaciones o a las personas. O el que quieran, el que quieran. Ah, pues yo le diría, pues me gustaría hablar de la edad, ¿no? Se ¿Listo? habla de que la edad promedio es de 20 años, o sea que, pues todo, o sea que ronda los 20 años, pues. No, o sea, estamos hablando con gente, eso podría darnos indicio a qué gente se tiende a encontrar, ¿sí? No gente de 40 años ni gente muy chiquita, Claro, sino una población que ya se comienza a identificar. a mí, señor, en promedio, ¿no? ¿Está bien? Muy Sí, bien, esa es una excelente está muy bien. lectura, Diego, muy bien, esa lectura, muy bien, de verdad que sí. Es decir, no hay ningún contexto, sin embargo, estamos haciendo una lectura de los datos que tenemos. Si bien el contexto no es claro, el ejercicio que quiero que hagamos en este momento
Bueno, uno quería pues que cada uno recreara algún espacio. Fíjense que tenemos un grupo de estudiantes, indagamos por su asignatura favorita, lo que yo les decía, los créditos, ¿cierto? Y las calificaciones que obtuvieron. Entonces, en promedio, fíjense que incluso como sabemos que, como yo les dije que esta íbamos a asumir que era les habíamos preguntado cuál era su asignatura favorita, ¿cierto? Entonces, se supone que esa calificación, uno puede, incluso podría llegar a decir que según esta información que recogimos acá, el promedio, ¿cierto? La calificación promedio que obtienen en su asignatura favorita es de aproximadamente 4.04, ¿cierto? Entonces, claro, fíjense cómo, ahora, si yo no les hubiera dado, o es decir, no les hubiera hecho de pronto como, no les hubiera como dado, ¿cierto? Indagado alrededor precisamente, o dado información frente a esta asignatura, y digamos que la quitáramos de acá, si no solamente tuviéramos esto, realmente sin una idea de ese contexto o sobre el cual de pronto hacer una lectura, pues uno puede incluir un montón de cosas allí e incluso llegar a decir cosas que ni siquiera vienen al caso, ¿sí? Todas las lecturas que nosotros hacemos siempre es importante tener en cuenta que deben tener un eje, un contexto, un centro. En ningún momento es sacar una media y ni idea, vaya a saber esa media en ese contexto, cómo la vamos a trabajar. En cuanto a la media, ese también es un valor central. Sin embargo, es un valor central para aquellas variables que son de tipo ordinal. El proceso es muy sencillo. Recuerden que como las variables ordinales pues tienen un orden, entonces quiere decir que yo aquí lo primero que debo hacer es organizar esos datos. ¿Cómo? Pues usted verá si los quiere organizar de menor a mayor o de mayor a menor. Cada persona pues decide cómo lo hace. Si tenemos, señor, la mediana es el dato central. Por ejemplo, el dato central en un grupo de datos, ¿sí? En un grupo de datos eh, cuya variable tiene una naturaleza ordinal, o sea, hay un orden, ¿sí? Implícitamente hay un orden, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, esto trae un montón de mensajes graves.
Listo, chicos, muchas gracias por la paciencia. Estaba mirando, antes de que tuviera que alejarme un poquito, que aquí había muchísimos mensajes. Es que cuando estoy presentando, generalmente, como les había comentado, yo no tengo, o sea, oculto los controles. Entonces, aquí estoy leyendo cómo lo hice la mediana, 29, se aproxima, sí, bueno, en general, voy a volverles a presentar acá. ¿Qué es la mediana? Entonces, aquí. Hay ciertas instrucciones, insisto, chicos, esto no es... me interesa que ustedes tengan una idea de dónde vienen esos valores, lo que no quiere decir que ustedes necesariamente tengan que hacerlo a mano. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? En la mediana es una medida de tendencia central que se usa mucho, sobre todo cuando tenemos variables de tipo ordinal, es decir, donde nosotros necesitamos establecer un orden, ¿sí? Ahora, en este ejemplo, vamos a ver, tenemos el salario de 7 empleados, ¿cierto? 28, 60, 26, 32, 30, 26 y 29. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál sería la mediana? Bueno, primero establezcamos la naturaleza. La naturaleza de este salario, pues precisamente si estoy indagando por los salarios de los empleados de esos 7, es una variable que uno inicialmente diría que es cuantitativa, discreta, pero también tiene un orden implícitamente. ¿Por qué? Porque resulta que este tipo de variables, o sea, es decir, yo estoy hablando de sueldos, pues lo que hago es organizar de menor a mayor, es decir, siempre hay un tope mínimo o un tope máximo. Entonces, aquí lo primero que yo hago es organizar todos estos datos desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Entonces, una vez los he organizado, 26, 26, que es el que está ahí, 28, 29, 30, 32 y 60. Fíjense que no nos faltó ninguno. ¿Cuál es el dato de la mitad? En el caso de los valores, cuando tenemos un número de datos impares, pues es fácil ubicarlo. Pero mi chico, no sé qué pasa con este diapositivo. Listo. Fíjense que es fácil ubicarlo. ¿Por qué? Al ser impar, pues sencillamente cuento el número de datos, divido entre 2 y pues sencillamente el dato de la mitad es, fíjense, lado derecho, lado izquierdo, obtengo el mismo número de datos. 3 al lado izquierdo, 3 al lado derecho. Y esa sería la mediana. Ahí no hay otro proceso diferente a organizar de menor a mayor, o si usted lo desea, de mayor a menor y tomar el de la mitad. Pero también puede pasar, ¿sí?, que nosotros tengamos un conjunto de datos, ¿sí?, que sea un conjunto de datos que sea par, ¿sí? Entonces, aquí entonces ya no tenemos 29, sino que tenemos, ¿cierto?, un número par. Aquí, fíjense, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es decir, ya no tenemos, aquí teníamos, era 7, entonces aquí vamos a tener 8. ¿Listo? Sí, eran 7. Entonces, para que sea par, vamos a incluir el 31. En ese caso, está como lentico, en ese caso nuevamente organizo de menor a mayor. ¿Sí? Mírenlos acá, 26, 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 60. ¿Qué pasa? Y aquí ya no puedo sencillamente tomar el número de datos, dividirlo entre 2 y entonces ese que me dio precisamente es el dato de la mitad. No, aquí yo no puedo hacer eso. Aquí lo que me toca es sencillamente contar, ¿sí?, el número de datos. Aquí, ay Dios mío, chicos, si van a enviar algún mensaje, me avisan o alguien que me haga el favor de leerlo porque es que los controles no me dejan leer muy bien, entonces pues necesito precisamente pues poder ver la presentación para poderles señalar. Fíjense que entonces aquí yo ya tengo dos datos, por así decirlo, centrales, ¿cierto? Si yo cuento de derecha a izquierda, número de datos es igual que al número de datos que yo cuento de izquierda a derecha. Voy a tomar estos dos valores que se encuentran aquí centrales, los voy a sumar y los voy a dividir entre 2, porque hay dos valores que están en medio, es decir, coinciden, que son estos dos. Entonces lo que hago es, voy a borrar para que puedan ver bien, lo que hago es tomar estos valores, sumar y dividir entre 2, y ese sería para nuestro caso, pues la media. La mediana. ¿Listo?
Ahora, resulta, bueno, este es otro ejercicio, igual pues no quiero que nos concentremos tanto aquí, sencillamente estas diapositivas yo se las voy a dar para que ustedes pues obviamente revisen, ¿sí? Si quieren pues mirar algún ejercicio o algo, yo realmente ahorita quiero pasar es al programa un ratico para que lo podamos observar y pues para que vean cuál es el que vamos a trabajar, pero este es sencillamente otro ejercicio más del número de datos, ¿sí? Que sencillamente, o sea, ¿cómo encuentro yo la media? Vuelvo y organizo de menor a mayor y sencillamente determino cuál es. ¿Listo? Tomando siempre el dato de la mitad, aunque aquí pues estoy hallando el promedio y hallando también la media. Listo. Vamos entonces, espérame, esto ya lo vamos a resumir ahorita en un momento porque quiero que lo pongamos en práctica, pero quería primero que revisáramos este concepto también. La moda. La moda, yo creo que incluso esa misma palabra lo dice, es el dato que más se repite o es el dato con mayor frecuencia. Cuando estamos pensando en esas tablitas que hicimos ayer o de las que hablamos antier, perdón, entonces ahí estamos hablando de cuál es esa categoría que más se está repitiendo o el dato que más tiene personas que han obviamente favorecido pues y que han sumado a esa frecuencia. Ahora, puede pasar que no necesariamente uno tenga un dato que más se repite, sino que también haya dos o haya tres. Entonces ahí es cuando uno habla de que hay una multimoda, es decir, si coinciden, ¿no? No es que tengo en un dato, resulta que en una categoría tengo 70 y en otra tengo 72, entonces como están cercanas, es que las dos son moda. No, el que más tiene datos es el que yo voy a determinar como moda. Ahora, si resulta que varias de esas categorías tienen la misma cantidad, pues sencillamente ahí es donde yo digo, es decir, la misma, exactamente la misma cantidad, donde digo que es multimodal. Por ejemplo, aquí, el gerente de una tienda de ropa posee la siguiente información sobre la talla de los pantalones que se vendieron el día de ayer. 31, 34, 36, 33, 28, 34, 30, 34, 32 y 40. La moda es 34. ¿Por qué? Fíjense que este dato acá, este que está acá y este que está acá, es el dato que más se está repitiendo. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué información les está dando a ustedes esto? ¿Qué podrían ustedes deducir? Porque ya tienen un contexto. ¿Qué información les está dando? ¿Qué pueden deducir ustedes allí? ¿El promedio? ¿Quieren hacer? Si te escuché, pues, ¿cierto? Es decir, al menos en esas 2, 4, 6, 8, de esas 10 personas que fueron, ¿cierto? Es más común, ¿cierto? Que tengan una talla 34 en pantalones, ¿cierto? Así de sencillo. Ese es el contexto, no hay absolutamente nada más que decir. En cambio, si yo digo 33.2, que sería la mediana, o de pronto si hallo la moda, la media, pues realmente no me arrojaría mayor. O sea, en promedio tengan 34, ¿no? En las tallas, pues yo, es decir, ese tipo de apreciaciones tampoco las puedo hacer tan allá. ¿De acuerdo? Bien, aquí, interpretaciones importantes que hay que tener. Ah, bueno, aquí entonces ya sí me quiero devolver a esta partecita de acá. Aquí, perdona esto. Hay varias cositas que hay que tener en cuenta porque tiende a veces a confundirse la media con la mediana, siendo estas dos medidas de tendencia central diferentes. La media es importante tener en cuenta que es sensible a observaciones extremas, es decir, como es un promedio, si yo tengo datos bastante grandes o bastante alejados, pues obviamente eso se va a ir sesgando, ¿cierto?, hacia ese dato. ¿Listo? Es decir, va a dar como hay un peso que al ser pues obviamente un promedio, se va a ver afectado en la mayor, es decir, tanto si es muy pequeño o si es muy grande con respecto a todos los demás. Que la mediana solamente es sensible a cambios en su entorno que la cruzan. Por ello se dice que la mediana es un estimador robusto de la tendencia central. ¿Eso qué quiere decir? O sea, es decir, así uno lo lee y yo sé que quedaron ustedes aterrorizados con esa frase, pero sencillamente lo que quiere decir es que en la medida en que yo vaya agregando valores, fíjense que la mediana no es un promedio, la mediana en ningún momento está cargando peso sobre otros, sencillamente la mediana se ve afectada por el número de datos que van ingresando dentro del proceso de reorganización. ¿Listo?
La media y la mediana de una distribución simétrica se encuentran muy cerca. Hay algo muy interesante y es que cuando nosotros logramos que la media, la mediana y la moda tengan un valor muy cerca a las tres, es cuando uno generalmente escucha esas frases como que los datos tienen un comportamiento normal o que los datos tienen una distribución normal. Es decir, los datos son muy parecidos y eso quiere decir que no tenemos datos atípicos, que el comportamiento de la población es muy parecido y generalmente suele darse realmente en términos educativos en algunas variables, algunos aspectos, sobre todo en la parte de los procesos de aprendizaje. Si la distribución es asimétrica, bueno, esta asimetría lo vamos a abordar también cuando hagamos el gráfico, pero pues bueno, aquí continuamos en esta parte. Sí, aquí, esto. No existe la moda en la edad, importante, el crédito que tiene mayor frecuencia es, y esto ya vamos a mirar con respecto a qué ejercicio, no existe moda en las clasificaciones con respecto a este ejercicio que está acá, que van a hacer ustedes. Quiero que por favor ustedes me interpreten la moda de cada una de estas variables que están aquí. Los escucho. La moda. Sí, es que se me saltó la diapositiva, pero bueno, no importa. Bien, quiero entonces, ya con respecto a la nota y con respecto a los créditos que pueden decir. Que la Los moda de los créditos, créditos es 2. Señora, es que te escuché a pedacitos, discúlpame. Que la moda de los créditos es 2. Es 2, 1, 2, 3, muy bien. ¿No hay qué? Muy bien. Cálculo de la media cuando están agrupadas. Bueno, esta parte todavía no la vamos a revisar porque no quiero que se me asusten. Vean, uy, Dios, hay un montón de mensajes, chicos. Les dije que me avisaron. Porque me viene a hacer esa acomoda. No, 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 no. Se suman los del medio y se dividen entre dos. No, sí, así es, tal cual. Se ordenan, sí, muy bien. No, Dana, aquí a la media no se les acomoda. La media es el promedio. La media tomas todos los datos y divides en el número de datos. Y la moda es el dato que más se repite. ¿Listo? A ver, chicos, yo no quiero, de pronto, yo insisto en las cosas que yo considere que es importante. Les voy a pedir, pues, efectivamente a ustedes que ustedes pues aborden, ¿sí? Esos conceptos que a mí me parecen básicos y que de pronto ustedes pueden entender fácilmente y sin mayor complicación como son estos que les estoy dando a conocer. ¿Qué así les pido? O sea, no se ofusquen ahorita, que porque yo les muestre esta parte matemática, chicos, o sea, esta parte matemática a mí me parece, ustedes entenderán que también pues como profesora de matemáticas, incluso en los mismos procesos de investigación, a mí me parece importante que cuando ustedes les pregunten qué es la media o les pregunten qué es la moda, pues ustedes no digan, no, pues yo no sé, pero yo sé que se hace tal cosa. No, o sea, sería interesante que ustedes pudieran decir algo, no, pues se refiere a tal cosa. De pronto no, que ustedes tengan que hacer el proceso, porque insisto, el programa lo va a hacer por ustedes, ¿sí? Pero sí que ustedes tengan una noción de qué es. La moda, no, pues es que precisamente es el dato que más se repite, no sé qué, bueno, ¿qué pasa si sucede? O sea, que ustedes tengan una noción, ¿sí? Para mí eso de que no, lea esto e interprételo así, sin que usted pueda tener un contexto, para mí no tiene ningún sentido. Es más, si bien ustedes en este momento dicen que se asustan y que no, que terrible, que esto, que me lleno, que me asusto, que una cosa, que la otra, pero a la larga cuando ustedes vengan aquí, y ahorita les voy a mostrar el programa que vamos a utilizar, me pareció interesante este medio, no estaba hasta el semestre pasado, no lo conocíamos, pero pues hoy me puse a explorar un rato como les había dicho y me gustó, y es este. Bueno, esta es la base de datos. Yo descargué una base de datos eh, sobre desde el Ministerio de Educación como tal, que se realizó, pero bueno, no aquí, sino en España, pero me gustó la base porque estaba abierta, ¿no? Y obviamente cumplía con todos los requisitos que yo quiero que ustedes tengan muy presentes. Les voy a enviar aquí por el chat a ustedes este enlace
¿sí? Este enlace básicamente es un programa, este Minitab es un programa muy bonito. No sabía que existía en este medio, o sea, en línea, sin tener que descargarlo. Me parece que eso ayuda mucho, ¿sí? Porque a veces los computadores y los mismos programas a veces no son compatibles. Además de que si nos fijamos aquí, a ver, justo aquí nuevamente, nos damos cuenta que hay 30 días también de licencia, es decir, 30 días en los que lo podemos explorar perfectamente, tenemos un mes así que lo podemos explorar. Voy a buscar, hoy no me alcanzó el tiempo cuando me di cuenta que existía esta versión así en línea, no me di cuenta, perdón, no tuve el espacio para poder revisar si los otros que también quiero que exploremos tienen una versión en línea. Si es así, obviamente se las voy a pasar, pero este es el que vamos a abordar el día de hoy. Esta base de datos también que está aquí, yo voy a aprovechar y se las voy a enviar a ustedes aquí por el grupo. Acá. Se las voy a enviar aquí por el grupo porque quiero que la tengan a la mano para que hagamos uno que otro ejercicio que vamos a hacer. Ahora está que mi computador está en recursos porque estoy grabando acá. Listo. Ya llegó, ¿cierto? Yo no sé por qué me vi cuando lo quería mover. ¿Ya les llegó la base? ¿El enlace ya lo tienen todos? Ok. Ya va, profe, ya revisé. A ver. Eso tarda un poquito. Ay, sí, es como lento el envío. Bueno, ahí va. Nada, no sé por qué no la he enviado. Bueno, independientemente. Ya viene. Vamos a ver. ¿Ya llegó? Ah, ok. Bien. A mí, no sé. Ah, sí, ok. Y el enlace fue el que les envié. Ahora, algo muy importante que quiero que ustedes observen aquí en esa base de datos que les envié. Primero, que tiene 894 datos. ¿Listo? Ah, no, mentiras. Tiene... Tiene 18.407 datos. ¿Listo? Ahora, hay algo muy importante y es algo, pues, digamos que yo siempre sugiero que lo hagan, sobre todo si ustedes van a realizar codificación de la información. Pero fíjense que aquí, si nosotros nos vamos aquí al encabezado de esta base de datos, nosotros encontramos centro, alumno, titular, este montón, lenguas, si acaso unas las podemos leer, y en las otras vemos una cantidad de códigos ahí que uno como que esto, código, ¿qué quiere decir todo eso? Resulta que si ustedes van a codificar información, siempre es importante que ustedes den a conocer esta información, sobre todo porque uno de las bases de datos generalmente pues también las anexa al informe, ¿sí? Entonces, claro, si yo voy a trabajar con bases de datos, pues yo debo dejar claro a qué se refiere cada uno de esos códigos o eso, el renombrar, ¿no? Esa variable. Yo aquí nombré, por ejemplo, con S1, eso quiere decir que están aquí con S1, entonces se están refiriendo a la variable sexo. Entonces aquí S1 es sexo. La variable S2C, entonces edad en años, entonces S2S, S2, ¿qué fue que dije? Perdón, estoy perdido. S2C, que cuando uno se le olvidan las letras, S2C, entonces se refiere a la edad en años. Que, por ejemplo, la lengua, ¿qué? Lengua que habla en casa, entonces S12AB, entonces yo voy acá y ya sé que esa es S12AB. Esta es una base grande, pues yo sé que ustedes en sus cuestionarios muchos tienen unas bases así, entonces para que no se asusten, aquí les estoy mostrando una por el estilo. ¿Listo? Y así sucesivamente tenemos el nombre, es decir, qué indica cada uno de estos, este renombramiento que se hizo acá, ¿cierto? Para una de esas variables. Ahora, además de eso, si ustedes observan, también es importante que si usted codificó para cada una de las categorías de respuesta de su variable, pues también la dé a conocer. Por ejemplo, teníamos una variable aquí que se llamaba titular, miren acá, es esta que está aquí.
Resulta que las respuestas que nosotros vemos aquí, ustedes se dan cuenta ahí, aparecen unos, aunque ahí está, pues aparecer en orden, hay unas que aparecen un 1, luego aparece el 2, luego aparece otra vez el 1, luego aparece el 2, pero solamente se mueve entre el 1 y el 2. Cuando vamos a ver qué es ese 1 y ese 2, aquí ya me dieron a conocer el código. Eso quiere decir que cada vez que allí yo veo un número 1, me están diciendo que esa institución educativa es de carácter público. Y que cuando me están dando el número 2, entonces esa institución educativa es de carácter privado. ¿Listo? Entonces eso quiere decir, bueno, que a cada una de estas personas se le preguntó sobre la naturaleza de su variable. ¿Bien hasta ahí, chicos? Por ejemplo, profe. esta, en cuanto a la lengua, entonces, el que puso 1, entonces es castellano, el que puso 2 es catalán, el que puso 3 es gallego, el que puso 4 es valenciano, y así sucesivamente. Hay un código para cada uno de ellos. Para el sexo también, entonces, aquí sí vive, aquí había otra variable. Bueno, todas están, fíjense, todas están, ¿sí? Todas están con la codificación bastante clara, y fíjense que todas son numeritos, ¿cierto? Pero eso tiene que quedar claro, chicos. Si esta información no está clara, pues no tiene mayor sentido el proceso que podamos realizar. Ahora, no es porque es que les presenté solamente la columnita, pero no les presento todo. Muy bien. Vamos entonces, ahora, listo. Esa base de datos, pues yo ya la tengo guardadita. Yo ya la tengo guardadita. Ahora, se supone que la tengo en el computador, entonces lo que voy a hacer sencillamente es subirla al programa. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a decirle abrir hoja de trabajo, pues porque ustedes tienen una hoja en Excel, la tengo en el computador, la busco donde la tengo aquí. Aquí aparecen dos parecidas porque es que inicialmente esta base de datos tiene, creo que casi 50.000 datos, creo, algo así. Entonces, cuando quise hacer la comparación con Excel, pues sencillamente se quedó quieto, no trabaja. ¿Listo? Esperemos que cargue y ya vamos a hacer. ¿Listo? Tienes que cargue totalmente. Ahora, ¿por qué hacemos esto de subirlo aquí, al programa? Resulta que ustedes lo que descargan de los formularios es sencillamente un formato en Excel. Entonces, eso ya de por sí es una base, o es una base de datos inicial que ya cada uno de sus formularios les está entregando. ¿Listo? Entonces, fíjense, nos cercioramos, obviamente, mira, subió completa, subió incluso también la categorización, subió absolutamente todo. ¿Listo? Ahora, resulta que, bueno, vamos nosotros entonces a mirar. Ahora, aquí es donde uno empieza a analizar. Bueno, primero, ¿cuáles son las variables que me interesan? ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos que quiero realizar? ¿Sí? ¿Qué información es la que quiero obtener? ¿Sí? Y bueno, dependiendo de la naturaleza, ¿cómo hago para obtener esa información? ¿Listo? Ahora, vamos aquí a tomar, por ejemplo, aquí a nosotros nos habían dicho que la variable titular se estaba refiriendo a la naturaleza, ¿cierto?, de nuestra variable. En cuanto a lo que tiene que ver con el instituto, o bueno, la institución educativa, si es pública o si es privada, ¿cierto? Uno público y uno privado. Uno público, perdón, y dos privados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, ¿qué tipo de variable? Y aquí sí hago la pregunta, esperen, me subo aquí. ¿Qué tipo de variable es, según ustedes, la variable titular?
¿Qué tipo de variable es la variable titular? ¿Quién me dice qué tipo de variable? Aquí se la voy a dejar para que vean más bien la información. ¿Qué tipo de variable ustedes consideran es la variable titular? Escucho. En cuanto a nominal u ordinal, Sí, sí, claro, la naturaleza. Sí. Discreta. ¿Estamos de acuerdo en que es discreta? Cuantitativa discreta, los compañeros que dicen. ¿no sería cualitativa nominal? Gua- Claro, claro que sí. ¿Qué pasa? Que aquí yo la codifiqué. ¿Se acuerdan que yo les dije que independientemente de la codificación, cada una de las variables tenía una qué? Código, o sea, tiene U- una Una característica ya. naturaleza. Es Ujú. muy Y no la bien, va a perder porque está codificada. muy bien. Y no se puede perder porque esté codificada. Ahora, según, y aquí creo que me voy a devolver acá. ¿Están viendo la diapositiva? No, yo estoy todavía No, viendo profe. mi Ok, chat. no, entonces es que ya sé, entonces es que les compartí mal. Aquí ya. Es que compartir pantalla es lo que me deja compartir para cualquiera de los lados. Listo, ahora sí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Y aquí ya están viendo el programa, o sea, me estoy moviendo sin problema. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos variable, ustedes me acaban de decir que es una variable nominal. Eso quiere decir que es de este tipo. Estos son los procesos que nosotros vamos a poder realizarle a esa variable para obtener información. Ahora, la información que obtengamos, pues esa información, ouch, me pegué, esa información ya tiene que ver con el contexto en el cual nosotros estemos tratando de interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hallar porcentajes, podemos hablar de la moda, si queremos presentar gráficamente, podemos graficar a través de un diagrama circular, un gráfico de barras. Bueno, ahora, vamos aquí. Este programa, para el caso, tiene una sección de estadísticas y una sección de gráficas. Para el caso de gráficas, entonces, a mí me gusta mucho, sobre todo esta parte del creador de gráficas. Aquí. Miren, si se dan cuenta, le di clic, ¿no? A gráfica y luego creador de gráfica. Dijimos que queremos trabajar con la variable titular, perdón, que era una variable nominal. Lo que vamos a hacer es señalarla y arrastrarla hasta la cajita que dice variable. Él me va a dar pues una opción ahí de gráfico, fíjense acá, gráficos de caja, que el histograma, gráfico de caja, gráfico de valores, entonces uno ve ahí como que un montón de gráficos, pero pues uno dice, bueno, como con cuál, porque es que como está online, pues igual también hay que tenerle paciencia, pero es mejor que descargarlo en el computador. El semestre pasado nos sucedió que los que descargamos ponían muy lentos los computadores y a la larga nos bloqueaba todo. Resulta que nosotros en esta diapositiva de aquí teníamos que, podíamos utilizar porcentajes, gráficos de barra, gráficos de pastel. Entonces estamos en los gráficos. Vamos a seleccionar entonces aquel que me hable de la distribución de los datos, porque eso es realmente lo que yo quiero trabajar. Quiero ver cómo se están distribuyendo los datos en porcentajes. Entonces tenemos estas dos. O los tenemos separados, ¿cierto? Fíjense aquí. Ah, por Dios. Ya, listo. ¿Qué tenemos acá? Fíjense que tenemos titular, que es como se llama nuestra variable, ¿cierto? Que está indagando sobre la naturaleza de la institución educativa, ya sea uno, que sea público, o dos, que sea privado. ¿Listo? Entonces, si observamos acá, tenemos que hay 12.456 personas de las que nosotros encuestamos que pertenecen a una institución educativa pública. Y aquí tenemos 5.950 personas que nosotros encuestamos que pertenecen a una institución educativa privada. ¿Listo? Sí están viendo los gráficos, ¿verdad? Sí. No me asusto. Muy, ¿muy qué? Ay, ah,
que lo hizo rápido. No, pues es que, Creo. chicos, por eso, es que por eso, ya, yo pensé que están diciendo que lo estaba haciendo muy rápido. Yo, ay, ¿por qué no me dijeron? No, claro, chicos, es que por eso yo a ustedes les digo que ustedes dirán que yo les paso súper rápido las diapositivas con respecto a lo que, al proceso para hacer la mediana, al proceso para hacer la moda. No, porque es que me interesa que lo escuchen, que hagamos uno que otro. Fíjense los ejercicios tan cortos que les he puesto, con 7 datos, con 6 datos, con 8. ¿Yo para qué quiero que ustedes me hallen manualmente la media con 120 datos? Dígame como para qué, si yo ya sé que el programa se los va a hacer. A mí me interesa es que usted sepa de dónde viene, con un ejercicio corto lo puedo lograr y puedo avanzar más rápidamente a lo que me interesa, que es que manejemos el programa, ¿sí? Fíjense que aquí ustedes no han tenido que hacer ningún proceso y ya tienen un gráfico. Ya saben, ya incluso, miren, incluso ustedes acá, ay Dios, no, ya aquí incluso ustedes, no, nosotros aquí, en el momento en el que decidimos graficar la variable titular, en ningún momento nosotros no teníamos ni idea de cuántos de esos datos, ¿cierto? Eran, de cuántos de esos estudiantes pertenecían al sector público o al privado, pero pues sencillamente aquí el programa nos dijo cuáles eran. Ay, cierto que yo lo hice cerrar, qué bueno. Aquí, para que se aprendan a mover y no vayan a cometer el error que yo acabé de cometer. Aquí usted puede ver las dos cosas, los resultados de los procesos que usted haga, ¿sí? Si usted quiere solamente ver el espacio de sus variables, su base de datos, o solamente los resultados. Entonces aquí fue donde yo no guardé, vivamente, perdón, para que no les vaya a pasar. Voy a volver a repetir el proceso porque, como dicen, me tira. Gráfica de creador de gráfico. Entonces nos fuimos a gráficos. Dijimos que habíamos tomado la titular, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Como aquí nos va a arrojar un montón, y es que hasta mapa de calor, pero eso ya no es para el caso de ustedes, vamos entonces a elegir las que tienen que ver con la distribución de los datos, que es lo que a nosotros nos interesa, cómo está distribuida nuestra variable según esas dos categorías que tiene ella, que es o que es pública, de carácter público, que es de carácter público o carácter privado. Ustedes pueden optar por este gráfico. Sinceramente, cuando uno está presentando frecuencias o porcentajes, a mí no me gusta cuando están así juntitos, a mí me gusta la verdad este tipo de gráfico, pero a mí, o sea, y además es cuestión de estética, es decir, yo lo veo y digo, ay no, a mí me gustan más separados, pero pues chicos, ustedes pueden también elegir, o sea, ya ustedes saben cuáles son esos tipos de gráficos que ustedes quieren, ¿sí? Entonces aquí miren, les pone la opción, bueno, en este caso es cuando están juntitos, y cuando hay agrupación. Pero realmente, muchachos, ustedes son los que eligen cómo las quieren ver. A mí me gusta verlas así, entonces yo las dejo así. Si usted quiere el otro, pues sencillamente hace el otro y ya, ¿sí? Se viene acá y usted dice, bueno, a mí sí, muy bonito y todo, profe, pero a mí me gusta más aquí. Y es que a mí este no me gusta porque generalmente, como el mismo nombre lo dice, se refiere a un histograma. Y en los histogramas lo que uno a veces busca es como el comportamiento de la variable. Y pues aquí nosotros no estamos buscando eso, entonces pues me parece, y pues, pero igual, repito, ustedes eligen cuál. A mí me encanta este, es más fácil, me parece que se interpreta más rápido para cualquier persona. Ahora, algo así curioso. Aquí me están dando la frecuencia, el número de estudiantes que encuesté y pertenecen a la institución pública. Aquí, a la institución privada. Ahora, pero resulta que, miren, aquí entonces ustedes pueden empezar a navegar. ¿Listo? Resulta que, miren, me dieron también las opciones de los gráficos. Vamos a recoger acá las opciones de gráficos. ¿Cómo? Quiere usted también verlos, no hay problema. Ahora, pero resulta que nosotros queremos presentar porcentajes. ¿Sí notaron el cambio? Sí, profe. Claro. Si se lo quito, la gráfica me dice el número de personas. Pero yo quiero porcentaje, porque me interesa ver el peso con respecto al total, poder decir más de la mitad, el 80%, casi todo.
aquí ya me está mostrando el porcentaje. ¿Sí vieron el cambio? Entonces también lo pueden presentar así. Más, incluso hacer una lectura rápida, más del 60% de la población que encuesté pertenece al sector público. En porcentaje, sí, claro, claro, porque el tuyo es bien frecuencial. Ahora, si no les gustó así, si no les gustó así, la orientación, bueno, preséntelo así también. Ustedes siguen con. No, claro, ustedes pueden elegir el gráfico que quieran. Es decir, a mí la parte opcional me parece. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Vamos a, ay, no, vamos entonces a cancelar esto. Ah, bueno, se me olvidó, ay, Dios, se me olvidó decirles algo muy importante acá. Perdón, aquí se me olvidó decirles. Que pues obviamente hay que darle a crear, ¿no? Usted le dice dónde lo quiere guardar. Y yo quiero entonces ver solo la respuesta, mis gráficos. Y aquí están mis gráficos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ah, ustedes lo pueden guardar donde, espérense que ya no me puedo devolver. Ahí le va a preguntar dónde lo quiere guardar, entonces usted sencillamente si quiere grabarse, guardarlo pues donde usted quiera, ya sea en el escritorio, o sea, donde usted quiera guardarlo, como usted, como cuando usted guarda un archivo normalito, ¿sí? No, él solito lo guarda, incluso si usted quiere lo puede copiar y lo pasa también a un... Sí, claro, aquí le da usted y le da a copiar y ya. ¿Listo? Ahora, aquí había otra gráfica. Bueno, pero esa que no vamos a ver. Mentira. Ahora, por ejemplo, yo quiero, imagínense, ustedes aquí, ahora ustedes les pareció chistoso, sobre todo después del ejercicio que les hice de 7 datos, pero realmente era solo para que ustedes vieran, pues, no, pues eso, ok, listo. Dentro de las, bueno, perdón muchachos, paso a paso, disculpen. Vamos otra vez a la base de datos. Digamos que yo quiero trabajar con la moda. Claro, si yo quiero utilizar esta misma variable, pues no tendría así como mayor, es decir, yo ya sé que lo normal, o bueno, lo que está, lo más común es que pertenezcan al sector público, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría con la lengua, ¿cierto? Ya sea castellano, catalán, gallego, valenciano, es decir, ¿qué es más común, ¿cierto? Entonces, vámonos con esa y vamos a analizar entonces la moda. Ustedes dirán, bueno, uno puede entonces, hacerlo incluso a mano. No, a mano pudimos hacer el ejercicio que yo les presenté, pero recordemos que aquí hay casi que 18.000 datos, ¿fue que les dije? Imagínense usted revisando 18.000 datos para sacar una moda. Entonces usted se va a las estadísticas, estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos, elige, dijimos cuál lengua, chicos, lengua, y podemos ir, y bueno, aquí hay un montón de estadísticos, miren, aquí está la media que vimos, nosotros aún no hemos visto desviaciones tan dominadas, así que ni lo miren todavía, está la mediana, pero nosotros no queremos saber cuál es la mediana, ni el mínimo ni el máximo porque no tiene ningún sentido, sino que vamos a desactivar todos los que aparecen, porque igual el programa pues siempre tiene, sí, tiene pues algunas sugerencias. Como aquí todo esto es una base de datos, pues nos va a dar todo lo que se le ocurre, pero nosotros realmente queremos solamente la moda. ¿Listo?
Si quieren también, ustedes pueden incluir aquí una gráfica. Pero fíjense que, pues, a mí casi no me gusta utilizar este modo aquí, porque aquí les está dando es como un histograma de los datos. Entonces ya cuando nosotros hacemos a ver esa parte de los histogramas, pues se van a dar cuenta que la interpretación es un poquito diferente. Pero bueno, igual si lo quieren, ahí se los agregué, pues para que vean un poquito a qué me refiero, o sea, la diferencia en los datos, lo que no quiere decir que eso esté mal. Ahí está procesando todos esos datos para poder hallar la moda, que fue el único estadístico que le quisimos dar. Nos vamos aquí y vamos a ver. Listo. ¿Quién me interpreta eso que está aquí, esta cajita? Ajá, y entonces ahora nos vamos aquí y vamos a mirar cuál es el lenguaje uno o la lengua 1, ¿no? Entonces, o sea, el castellano. Y ya. Sí. Ahora, a mí, por ejemplo, ahora vamos a mirar los gráficos para que vean aquí la diferencia. Ok, ¿qué pasó? Ah, ok. Es que como lo tengo en línea, pues ustedes entenderán que depende del internet, ¿no? Creo que se puso algo lento. Y realmente, listo. No, pero es que no es que no son los gráficos. Creador de gráficos. Listo. Si ven que es el internet, entonces es importante que si van a trabajar en línea, como lo estoy haciendo yo, entonces por favor tengan todo internet. Habíamos dicho lengua, ¿cierto? Leemos la cámara. Esperemos que cargue. Listo. Vamos otra vez a la distribución porque yo quiero ver es cómo se distribuyen estas. Y pues vamos a tomar este gráfico. Si ustedes observan, vamos a poner más grandecito, aquí están todas las opciones, ¿cierto? Que tenemos para la lengua. Y efectivamente, ¿cierto? La lengua que más hablan es el castellano. Aquí nuevamente nos aparece con el número. Bueno, si nosotros queremos el porcentaje, pues hacemos que aparezca el porcentaje. Si nosotros queremos que aparezca ya en el dado caso, de pronto ya no tanto de menor a mayor, ni de mayor a menor, o en desorden, aquí por ejemplo ya las tengo organizadas del más pequeño al más grande, en cuanto a valores, ¿no? Aquí entonces del más grande, a mí realmente me gusta este, o sea, el que es aleatorio, que me muestra ya, ¿sí? Independientemente, sino el orden más bien que yo establecí en la codificación, o si lo quieren hacer. Y si lo quieren en porcentaje, pues ahí también les aparece el porcentaje. Y evidencian pues fácilmente ustedes también, mire, es que siempre el porcentaje es bastante grande, es 76.5% aproximadamente de esa población, de esas 18.000 algo personas que nosotros entrevistamos, pues sencillamente el 76.5% hablan castellano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué les ha parecido el programa? ¿Difícil? ¿Fácil?
Muy, Interesante. sí, muy útil. Uy, se nota que ahorra mucho tiempo. Es Y que es muy eso, práctico. A pesar de que uno se le olvide, digamos, qué hacer, se lo dice. sí, Es o muy, sea, él también da sugerencias, además de que yo digo que uno siempre debe tener como a la mano esas, tener como claros esos procesos que podemos realizar, me refiero a la diapositiva, ¿no? De la que les he hablado. ¿Listo? mm, Bien, ahora, bien, listo. Esperen un segundo porque no podía ver aquí la diapositiva. Bien. Ah, bueno, igual le tienen que dar crear y pues ya le queda crear. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué quiero que hagan ustedes? Ustedes tienen ya la base de datos. ¿Pudieron mirar el programa online? Sí, lo... Profe, pues me pide crear una cuenta y ingresé algunos datos y eso, pero como tal, no sé, o sea, me sale como que actualmente usted no está asignado a ninguna suscripción o algo así. A Ah, mí bueno, es que igual. lo primero que tienen que hacer es cortar. Gracias. es la prueba, ¿no? Ponerlo a prueba de 30 días. Sí, es un periodo de prueba. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, fue básicamente el proceso que yo también hice. En ese enlace, bueno, lo primero que hice fue registrarme, puse los nombres, ¿sí? Normalito. Bueno, todos los datos que me piden ahí y él me pide un correo electrónico y en ese correo electrónico, como a los 15, 20 minutos, me llega un enlace. Yo le doy enlace allí, le doy clic a ese enlace y pues él de una vez me pregunta si yo lo quiero descargar o si lo quiero trabajar online. Entonces ustedes eligen cuál de los dos. Pero sí, después que uno hace el registro, siempre se demora unos 15 o 20 minutos en llegar el enlace. Incluso yo pensé que no funcionaba, pero no, sí funciona. ¿Listo? Ah, tremendo. Pero dura 30 días. Sí, pues a ver, Ah, bueno. como yo les dije a ustedes, Mm. yo siempre estoy probando todo lo que pueda traer acá porque es que pagar una licencia a veces es algo ¿Cuánto, costoso. cuánto- A veces. cuánto está valiendo la licencia, profe? No sé Sí. ahorita en cuánto está, pero hace 2 semestres atrás siempre era bastante costoso. ¿Con cuántos Sin dólares? embargo, un compañero esta mañana que me vio revisando, digamos, algunos programas que pudiera facilitarles a ustedes, me dijo que me iba a enviar, sin embargo no me lo ha enviado, eh, dijo que me iba a enviar un enlace en donde se pagaba una licencia y digamos que para manejar ese PSS que era el que él tenía y que fue por el que le pregunté, que él apenas estaba pagando 9.000 algo. A mí eso me pareció muy barato. No es el hecho si tenemos esto, pero pues sin embargo quiero el dato por si alguien lo quiere hacer, ¿sí? Yo la verdad tal vez lo explore, pues obviamente para poderles mostrar a ustedes cómo se maneja el programa, ¿sí? Porque consulté en el CENTIC, que se me estaba ocurriendo también, pero es un proceso, o sea, se deben solicitar eh, esos programas para que los instalen y pues según la consulta que hice, debe, digamos, la escuela o al menos varias escuelas solicitarlo y pues hasta ahora la única asignatura que lo ha solicitado soy yo, entonces es difícil que, ¿sí? Pero bueno, igual, como siempre les digo, eficiencia sobre dificultades, pues uno tiene que buscarse también las formas, ¿listo? O sea que no es, eso no es como la biblioteca que hay, ya es parte de la biblioteca, uno puede mirar muchas fuentes, ¿no? O sea, aquí toca es Sí. solicitarlo y uy, qué loco. Algo así entendí, sí, sí, porque yo ya llevo ratito haciendo eso. Entonces, la otra situación es que que me iban a permitir también eran los laboratorios. No crean, chicos, he estado arduamente buscando para que sea más rápido ya con los programas, porque siempre este ha sido uno de los problemas bastante fuertes que he tenido cuando llego a esta parte. En la escuela de matemáticas también me iban a prestar los laboratorios, pero no me coincidió sino solamente con una hora del otro grupo, que es la de los días jueves. De resto, con ninguno más. Entonces, pues ahí es difícil que uno le hagan el préstamo de eso. Pero bueno, ahí se hizo la gestión, ahí está pendiente. Pero bueno, vamos entonces a seguir acá mirando. Por favor, pues si pueden hacer el registro, me van contando cómo les va con ese registro, ¿sí? Y si pueden, para que obviamente ustedes vayan explorando esa, ¿sí?
Sí, ¿puedes presentar la pantalla? Es que como yo ya me registré, pues a mí no me va a aparecer nada, ni les voy a poder dar la... Pero entonces, si quieres, por favor, puedes presentar para mirar más o menos, a ver si los puedo orientar cuando les llegue eso, hacia dónde deben ir. Sí, ya, ya, ya. Diego, por Dios, yo estoy dando instrucciones y el micrófono apagado, y que por Dios, qué costumbre. Por favor, en la flechita, vas atrás, por favor. Ahí es donde te aparece, entonces vamos adelante otra vez, pero tan raro que no les dé. ¿Y a todos les aparece así? Y si vas a los productos, no, 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 toca atrás. Pero se supone, bueno, sí. No, 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 quiero ver la anterior, donde aparecía que tu correo, que los productos, bueno. Ajá. Dale ahí, pero tan raro porque a mí me apareció ahí, en las descargas, a ver si te aparece que puedes descargar algo. Porque sí, es ese, es ese. Y ahí te piden los datos, llenas los datos. No, no porque es gratis, mira, comienza su prueba gratis. No, si no yo no les hubiera enviado eso, chicos. ¿Cómo se les ocurre? Yo realmente en algunos puse solamente X o algo así, por más que sea, no me gusta entregar así mayor información, muy sinceramente. Entonces hubo uno de los que podía saltarme y me lo salté. A mí casi no me gusta dar así mucha información cuando estoy hasta ahora explorando. No, no ponga dirección, yo ahí puse X. Ah, ok, bien. No, yo todavía tenía fe. Listo. Ese sí es 57, ¿no? Ese sí es necesario que lo pongan porque ese sí lo reconoce. Ese es 50. Ah, ok, no sabía. Anoten, por favor, quien tenga también que después. Ah, esas no son obligatorias, así que yo realmente pues no las llené en su momento, la que sea, y ya. Ya, y ahí me preguntan, ah, abajo creo que, pero, ¿qué te aparece eso? No. Mira a ver si llega el correo. Sí. No, chicos, pues realmente pensé que era un poco más sencillo. Es decir, a mí, la verdad, después de ese proceso me parecía si tal cual lo que hizo Diego y me parecía que si lo quería en una versión, no, eso no, Diego. Si lo quería en una versión online o si quería, o sea, en línea o si quería descargar. Entonces yo creo que es cuestión de esperar unos minutos. Muchísimas gracias, porque realmente ese es el proceso. Ahora, que se demore, sí. Yo realmente en algún momento pensé que se iba, señor,
Ah, bueno, me sirve. Arriba, ¿sí ves esta cosita? Primero, si van a cerrar, a ver, Diego, no, aleje la, ahí. Primero no acepten más respuestas. Y luego de eso, esa crucecita verde que está ahí, ¿no? Crucecita verde, ahí. Ese es, para todos los que quieren descargar la base. Listo. Sí. Y ya, eso es para todos. Esa es la base a la que yo me refería. Muchas gracias. De hecho, me sirvió que hubieras presentado hoy más fácil. Todos entendieron de dónde se descarga esa base, ¿cierto? Sí, arriba en Sí, del respuestas. cuestionario. Genial. Entonces, profe, ese es el Excel que usamos para meter en la aplicación de Minitas. Claro, claro. Eso sí, revisen cuáles necesitan codificación, porque las preguntas abiertas, pues son preguntas que pues ustedes no van, o sea, las preguntas abiertas sí las tienen que tratar en forma diferente. ¿Listo? Sí, sí, esas sí las tienen ustedes que empezar a hacerlo, ahí sí, nos guste o no, a manito. Sí, listo. Nada, que no te llegó nada, minita, qué pena. Toda guardo la esperanza de que llegue rapidito. No, a mí sí se me demoró, no lo niego, como 20 minutos porque yo alcancé a ir a clase en el colegio, sí, dicté la clase con mis estudiantes y luego volví a la sala de profesores y ahí sí ya tenía el correo, entonces siempre se demora un poquito. Pero después de eso ustedes sencillamente dan al enlace y ya les pide si quieren en línea o si lo quieren en descargar, entonces ustedes eligen cuál de las dos, ¿de acuerdo? Es y lo envío. Ok, muy bien. Señor, ya voy, espérame un segundo, ya voy. Un momentito, que quería mostrarles algo más. Bueno, fíjense que esta base es totalmente frecuencial, ¿sí? Totalmente frecuencial, lo que estamos trabajando. Espérenme que quiero mostrarles. Muy bien. Sí, claro, y vamos a ver otras cosas que ya... Sí, ya, espérenme un segundo. Ya le voy a presentar, espérenme un segundo. Listo. Listo. Bueno, ¿qué es lo que quiero entonces que hagan ustedes? Les voy a mostrar aquí un proceso, por ejemplo, en dado caso que ustedes quieran, am, según su quedado oculto acá. Recuerden que los mensajitos no los puedo leer ahorita porque oculté la barrita. Bueno, ¿qué observan ustedes aquí? Aquí yo acabo de crear una tabla en la cual mis filas se están refiriendo, ¿sí?, a la castellano, o sea, lengua, recuerden que yo codifiqué esto, entonces uno se refería a castellano, ¿sí? Si no estoy mal, esa fue la de la lengua, ¿cierto? Así, en la lengua, entonces uno se refería a castellano, dos catalán, tres gallego, cuatro valenciano, cinco vasco, nueve pues no responde, entonces son estas cinco que ustedes ven acá, ¿listo? Ahora,
Aquí las columnas, o sea, el 1 y el 2, me está representando de colegio público y colegio privado, ¿sí? Entonces, lo que estoy, o cómo leería yo en dado caso de que ustedes quieran relacionar, o sea, porque aquí lo que está haciendo el programa es tomar la información de los que hablan, por ejemplo, castellano y están en un colegio público, castellano y están en un colegio privado, ¿sí? Entonces hay 9.458 personas que hablan castellano y están en un colegio público. Y hay 4.620 estudiantes que hablan castellano y están en un colegio privado. ¿Listo? En la segunda, entonces, bueno, yo no recuerdo cuál fue el segundo que teníamos acá, catalán. Entonces ya en el segundo, entonces, 1.142 personas hablan catalán y están en un colegio público y 697 personas hablan catalán y están en un colegio privado. Entonces, es más o menos lo que quiero que ustedes vean es la forma en la que se está cruzando la información para poder, obviamente, ya encontrar una interacción entre las variables. ¿Queda claro lo que también podemos hacer? ¿Sí? No, esos fueron, esos valores son, por así decirlo, pesos que, bueno, que al momento en que nosotros vamos a organizar la información, pues ya no tienen mayor, ¿sí? Sí, no hay, sí. ¿Dónde lo van a encontrar? Van, por ejemplo, a estadísticas, van a tablas, y entonces aquí le dice, bueno, ustedes pueden de pronto en la parte de estadísticos descriptivos, listo. Y yo pues decidí mezclar, igual ustedes pueden tratar de buscar la relación que ustedes quieran entre sus variables. Yo decidí entonces la lengua que habla y la naturaleza de la institución educativa. Luego entonces me di por ejemplo, son todos estos valores, porcentajes, todo. Si usted quiere solamente dejar, mire usted, o sea, las filitas que aparecían a los lados, como yo les decía, es lo que ustedes dependen, ¿sí? Es lo que ustedes decidan, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero que me haga el conteo, que es el primero que apareció. Luego, quiero entonces que me dé el porcentaje por fila, el porcentaje por columna o el porcentaje total. Vamos a quitarle este y vamos a dejarle los otros dos. Con respecto a las variables asociadas, si no hay ninguna, no me interesa, ya después les explicaré por qué. Y aquí entonces le voy a dar a aceptar. Aquí le cambié, solamente le quité un valor. Y vamos acá. Aquí. Entonces, ay Dios. Fíjense que el conteo sigue siendo el mismo. Tenemos entonces que este 9.457 aquí corresponde a un 67.18% de ese total de datos que nosotros tenemos, o sea, de ese 9.458. ¿De acuerdo? O sea, esos porcentajes, ustedes pueden, o si ustedes quieren, los pueden determinar, decir, o decido, porque fíjense que incluso aquí está la opción todo, o sea, la suma de todo, el 100%, pero esta última de aquí corresponde al porcentaje del total de toda la población, ¿de acuerdo? Mientras que este de aquí corresponde solamente al porcentaje de esta fila, ¿listo? Entonces es el 67.18% pues de ese total que se representa ahí. Pero realmente cuando uno va a presentar la información, no tiene, es decir, no es más, insisto, el ejercicio que yo quería hacer, si no es porque pues Diego hace la pregunta, era solamente que me apareciera este conteo. ¿Cómo lo hago? Pues para no, a ver, ¿sí? Aquí en la variable de las categorías, pues podemos dejarle solamente dos conteos, aunque no sé cómo está mal. Vamos a ver si me lo vuelvo a actualizar. Bueno, ahí ya lo actualizó. O sea, ustedes le dejan lo que quieren. Yo quiero entonces solamente el conteo. Entonces hay 9.458 personas que están en el sector público y que hablan catalán. La número 5, ¿cuál era? La tenemos pendiente. A ver, la número 5 era vasco. Entonces, listo. Y tenemos 260 personas que están en un colegio público y hablan vasco. ¿Me hago entender?
hacer ustedes, pueden ustedes también encontrar esa relación entre las variables y ustedes definen cuáles. ¿Cómo entonces ustedes definen cuáles son las que quieren utilizar? Sencillo. Ustedes conocen sus variables y son ustedes quienes como investigadores pueden creer que hay una relación entre esas variables. Yo no conozco esta base de datos, pero pues mi lógica me dice, pues que, bueno, lo que yo quiero es determinar, que es algo más sencillo, más allá de encontrar una relación entre las variables, es algo muy básico, y es determinar el idioma o la lengua que hablan los estudiantes, pero clasificados también según la naturaleza de la institución educativa. ¿Sí o no? Eso fue lo que hice, ¿o no? Y ya, eso es todo. Y ustedes lo pueden realizar con las variables que ustedes deseen. Señor. Ajá. No, tienes que hacer uno solo. Ahí sí. Ujú, ahí. Claro que sí. 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 Desafortunadamente, el proceso con las bases de datos sí es manual. O sea, la construcción de la base de datos. Por eso yo les decía que una base de esa construcción era una base de, perdón, una base de la base de datos. ¿Sí? El inicio de la base de datos, les pedí que se ayudaran pues con ese formulario, porque fíjense cómo ahí ya por columna, la columna le está identificando la variable y cada una de las filas con las respuestas de los participantes en su investigación, ¿sí? Entonces es como más sencillo. Entonces quería como mostrarles también esa. Ya llegó entonces. Sí, profe, también quería avisar que como me suscribí hace como 15 minutos, también ya me llegó el correo. También, y ya pudieron ingresar así como les dije. Me salió eso que le salió a Diego. Este es como un contrato, por decirlo así. Yo al final le di que aceptaba. Sí. Y ahí les aparece. Miren, ahí o Ah, en la sí, las otra. dos opciones. Ajá. Yo la verdad como mi computador últimamente se ha dado cuenta que está como lento, decidí hacerlo así. Pero pues no sé. Ahí lo tienes en línea, ¿cierto? Y ya. Entonces, yo les envié la base de datos para que ustedes, por favor, quiero que tomen tres variables, las que ustedes quieran, y realicen, así como el ejercicio que yo hice, una exploración con esas tres variables. Cualquier tipo de gráficos que a ustedes les llame la atención, porque ¿qué es lo que quiero? Que ustedes, ¿cómo es la palabra que uno utiliza normalmente? Cacharreen el programa. Quiero que ustedes exploren, ¿no? Elegante y formalmente se dice exploren el programa, y eso pues realmente uno solo lo puede hacer a prueba y error. Yo les puedo dar todas las orientaciones como lo estoy haciendo ahorita, pero el sentido que ustedes le den a la interpretación precisamente depende ya del objetivo que ustedes tengan con sus variables. Ahora, eso no quiere decir que, no, entonces todo va a ser, no, todo va a ser así, no. El ejercicio que quiero que hagan es que se familiaricen, solamente eso, se familiaricen con el programa, nada más. Porque una cosa es que yo les esté mostrando a ustedes eso y digan, tan chévere, tan bonito, y otra cosa cuando ustedes lo tengan que hacer, ¿sí? Esas son dos cosas diferentes. Como yo les muestre, ustedes dicen, sí, lo entendí, tal cosa, pero de ahí a cuando lo vamos a hacer solitos es el momento en el que uno empieza a familiarizarse con el programa, con el programa. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que hagan es precisamente que hagan eso. Tomen tres variables y realicen todo esto que hice aquí, de la base que yo les di. Que hagan un gráfico, hay en medias también, no lo hicimos, pero ahí les puede aparecer, que traten de realizar gráficos o tablas donde les relacionen no solamente una variable, sino dos variables, ¿sí? Y pues ya entonces lo conversaremos la próxima clase, ¿sí? Dios. Bien, chicos, el día, estoy buscando aquí la estructura como tal de lo que quiero.
me alcanza el tiempo para mostrarles. Vamos a ver. Bueno, creo que está aquí. Voy a mostrarles este. Sí, esta es la estructura. Yo no sé por qué me dice reanudar. ¿Ustedes la están viendo? Sí, ¿cierto? La presentación. Ah, ok, es que me dice que reanudar, pero reanudar que sí, bueno, no importa, eso ya aquí con el computador. Como tal, esta es la estructura. Ustedes ya, todo esto prácticamente creo que solo nos hace falta esta parte de el análisis de los datos, la descripción demográfica, que es algo que les daré las indicaciones la próxima clase para que estos dos primeros puntos, mejor dicho, realmente la próxima semana ustedes ya están trabajando en estos tres. ¿De acuerdo? O sea que ya la próxima semana comenzamos ya ahora sí a hacer toda esa parte de datos. Sí, claro. Por ejemplo, la descripción demográfica, lo que pasa es que hoy no me alcanzó el tiempo, pero pues la idea era de pronto darles unos ejemplos de a qué me refiero con eso que quiero que ustedes realicen, de esa descripción de la población a través de esos primeros datos que ustedes recogieron, de esa información demográfica que recogieron. Realmente es que no alcancé a dar la indicación, entonces pues ya se las daré el día martes, ¿sí? Y con respecto a la descripción del instrumento, realmente es que cuando yo les decía, y esto sí, pues entre otras cosas esto sí es más fácil que se los pueda orientar, porque aquí necesito presentarles ejemplos. Aquí sencillamente quiero que usted me describa su instrumento. Quiero que usted me cuente bueno, pero ahí también sería bueno darles un ejemplo. Bueno, el martes les daré esa instrucción. Sin embargo, si ustedes quieren trabajar, ¿sí? En cualquiera de estos dos, lo pueden realizar. Lo que busco en esta sección, en esta parte de la descripción del instrumento, es que usted cuente, tal cual como lo dice allí, describa su instrumento. ¿Por qué lo construyó así? Pero más allá de un cuento, realmente que usted dé a conocer los parámetros que utilizó precisamente para construirlo, que describa cada una de las secciones y pues obviamente si tenemos los autores o por ejemplo si usted utilizó el test de Cornell, un ejemplo para el pensamiento crítico, entonces que describa, ¿sí? Ese test en qué consiste, que consiste en tantas secciones, que la primera es tal, que mide tal cosa, que pide, sí, o sea, es decir, describir cada una de las secciones de su instrumento. Entonces, como por si quieren ir adelantando, ahí les digo algo, que no tengo aquí a la mano el ejemplo. No, y así lo tengo, igual no tengo tiempo. Sin embargo, si ahorita me pongo a cacharear y lo encuentro rápidamente, les mando fotos, ¿sí? De uno de los ejemplos, porque yo sé que uno lo tengo aquí a la mano. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. Alejo. Vale. Pues quería preguntar si podría repetir cuál era la tarea o el ejercicio que hay que hacer con el Minitab. Quiero que tomen tres variables y empiecen a explorar algunas digamos, de los comandos que tiene el programa. Que revisen los gráficos, que ustedes, incluso si quieren utilizar más de tres, yo les pongo tres como pues para que ustedes sí, no se vayan también a tosigar con todo ese montón de variables, pero pues realmente si quieren utilizar más, realizar el ejercicio de la creación de tablas como las que les mostré, presentar los datos, realizar una descripción también de esos datos. Es decir, lo que quiero es que ustedes tengan contacto y reconozcan ese programa. No que lo aprendan a manejar derecho a revés, porque, a ver, muchachos, ni siquiera puedo decirles yo que conozco absolutamente todas las funciones. Lo que quiero es que se familiaricen, porque, repito, una cosa es que yo les haya mostrado y ustedes hayan dicho, uy, qué rápido, qué chévere, qué práctico, y otra cosa es cuando ya lo tengan que hacer ustedes solos, ¿sí? O sea, es familiarizarnos con ellos. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo puedo interpretar? Que según esta base de datos que tengo ahí, que es totalmente pues educativa y demográfica también, pues bueno, hagamos unos gráficos, cómo me quedan esos gráficos, cómo quiero que se me presenten esos gráficos,
las tablas, bueno, pues qué quiero de las tablas, qué información quiero y puedo incluir en estos gráficos. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Sí, no, yo no le voy a poner en ese sentido, insisto, porque también debe ir la parte cualitativa. Ah, bueno, en el caso de ustedes no. Bueno, en términos generales no, pero yo creo que entre 5 y 6 está bien. Ya más de ahí no, para quienes están solo en la cuantía. Eso mismo, pero sí tengo que poner esos parámetros y no se pueden llegar a extender muchísimo. Las conclusiones, eso no vayan pensando en 3 o 4 páginas. Sí. Bueno, chicos, los dejo antes de que, como siempre, me cierren la sesión. Entonces, nos vemos entonces el martes. Voy a buscarles el ejemplo a ver si se los envío. Ahí ya Juan David me hizo el favor de enviarles la fotico de la estructura. Muchísimas gracias, Juan David. Ah, un placer. Listo. Bueno, chicos, chao. Nos vemos en la próxima clase. Chao, muchachos, chao, Chao, profe, se profe, cuida, muchas gracias. Chao, gracias, chao. igualmente, gracias, chao. Chao.